Hola, ¿cómo están? Hace unas semanas publiqué un proyecto en el que participé de la mano de un artista para animar su obra de arte. En el video, muchos comentaron que querían un tutorial sobre cómo animar cuadros utilizando inteligencia artificial y realidad aumentada. Así que por fin tenemos el video. Aquí te explicaré el paso a paso sobre cómo crear este prototipo simple. Luego tú podrás crear algo más potente con esta idea base. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a Primero tienes que conocer la obra del autor, trabajar de la mano para conocer cuál es su visión, su proceso creativo y sobre todo lo que quiere transmitir, pues de esa manera se puede hacer algo más completo y acorde al artista. Eso es muy importante. En este caso vamos a hacer un ejemplo usando una pintura muy famosa. Esta es de Chagall. Él era muy famoso por pintar pareja de enamorados volando por la ciudad y agregaba bastante animales. Siempre ha sido una de mis pinturas favoritas. Su arte ha salido en Notting Hill y en varias películas, y también en referencia de canciones. Yo usaré este cuadro. Lo descargamos. Ahora, el siguiente paso es usar inteligencia artificial. Ya en estas alturas hay un montón de herramientas que podemos utilizar, desde Runway, pasando por Picalabs hasta Hunyuan. Nosotros usaremos Picalabs. Es una buena plataforma que ya lleva varios meses mejorando su producto y sobre todo generando nuevos modelos más potentes. Tengo un video al respecto, así que te recomiendo que lo veas. Si bien tiene algo de tiempo, puede servirte para que tengas una idea inicial. Bueno, arrastramos la imagen del cuadro. Luego elegimos el modelo 1.5 para que pueda correr en mi cuenta gratuita. Vamos a generar dos videos, uno sin prompt y otro que tenga un prompt relacionado a amantes volando en el cielo. Quiero validar cómo interpreta la plataforma. Esperemos. Este es el primer video. Acá no tiene prompt. Vemos que se generó un movimiento súper raro. Veamos el video con el prompt. Este sí me gustó. Tiene un movimiento interesante de cámara. Como sabes, este video dura muy poco. Quiero más contenido, así que vamos a utilizar el último frame para utilizarlo como secuencia de movimiento. Para hacer eso tenemos que usar plataformas que conviertan videos MP4 a secuencia de imágenes. Usemos esta. Arrastro el video. Haz los ajustes necesarios. Y le damos clic a convertir JPG. Este programa genera varias imágenes. Descargamos todo. Movemos todo en una carpeta. Vamos a elegir la última imagen. Regresemos a Picalabs. Ya sabes, usaremos la misma lógica. Agregaremos la nueva imagen y también agregaremos el mismo prompt. Damos clic a generar. Esperamos. Pasaron unas horas y vamos a ver cómo quedó. Me gusta. Distorsiona un poco, pero me parece interesante los movimientos de los personajes. Descargamos. Ahora, para unir los dos videos, es necesario usar un editor. Yo uso CapCut para hacer cosas sencillas como esta. Tenemos que poner los dos videos juntos. Si fuera necesario, una transición interesante. Esto te lo dejo a tu libre criterio. Cuando tengas todo listo, lo exportas en MP4. Recuerda que esta generación de video es la base de la experiencia. Todo debe estar alineado con el artista de la obra. Ahora sí, vamos hacia Onyx.
Onyx es nuestra plataforma para crear realidad aumentada web. Es decir, no vas a necesitar una app o red social para acceder a la experiencia. Solo necesitas una URL o un código QR. Tengo varios tutoriales también. Te dejaré uno en la descripción del video. Onyx tiene una versión gratuita que te servirá para hacer pruebas necesarias. Bueno, entremos a la plataforma. Creamos un proyecto. Ponle un buen nombre. En tipo de tracker usaremos imagen. Arrastramos nuestro marcador, es decir, el cuadro de arte. Esperemos que cargue. Y aparecerá el cuadro en el centro de la plataforma. Lo que debemos hacer es agregar el video. Vamos a hacer clic a Assets. Y aquí vamos a arrastrar nuestro video. Esperemos que cargue. Una vez cargado, lo arrastramos al centro. Esta parte es básicamente ajustar dimensiones. En este apartado podrás mover posición, rotación y escala. La idea es que el video esté por encima del marcador y tenga las mismas dimensiones para que funcione muy bien. Mira las otras funcionalidades. Lo que nos importa es que el video esté en bucle. Bueno, ahora sí, prototipo listo. Vamos a darle clic a compartir. Acá te vas a encontrar con un link y con la opción de descargar código QR. Vamos a probarlo. Entramos a la experiencia. Apuntamos a la imagen. Y listo, acá está el video. La idea es que se vea lo más realista posible respecto al cuadro de pintura. Este es un ejemplo simple, pero contiene el proceso básico para hacer una experiencia de realidad aumentada e inteligencia artificial. La importancia no radica tanto en la tecnología, sino en la idea, el proceso creativo y el resultado que busca transmitir el artista. Espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Milius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.